Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, presentador y director de esta franja de la comunidad para la comunidad. Recuerden también que estamos en los 1230M, la señal del cielo, emisora Minuto de Dios, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y con todos ustedes, todos los viernes a las 7 de la noche. Bueno, vamos a continuar porque el pueblo es el que manda y ha sido una solicitud de muchos televidentes que sigamos reforzando el tema de derecho en familia, que hablemos sobre los hijos, sobre los nietos, deberes y derechos y hasta dónde la ley colombiana viene cambiando y fortaleciendo lo que son los derechos de los ciudadanos. Y qué mejor que tener, como siempre, a una, mejor dicho, máster, una eminencia, y así lo diré porque sabe mucho. Tanto es así que yo soy tan caprichoso y la ocupo mucho para las asesorías y todo, porque es una mujer emprendedora y ducha en el tema del derecho. Ella es la doctora Luzdiony Gómez Posada. Muchas, pero muchas gracias por estar siempre con nosotros. ¿Qué tal, Byron? Un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cómo le pareció la presentación? Excelente, Byron, muchas flores. Pero es que las flores se le ponen al que se las merece. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque independientemente también a uno le toca estudiar, a uno le toca analizar y la idea es uno actualizarse porque el derecho me imagino que es como la medicina y como todas las ramas. Es un constante estudio y es una carrera de estudiarla toda la vida. Bueno, doctora Luzdiony, uno de los temas que los televidentes han tenido esa inquietud y que me han pedido que siempre la esté trayendo constantemente, y es lo que tiene que ver con esas cuotas alimentarias. Y lo decimos siempre porque, vuelvo y les digo, hoy por hoy las comisarías de familia y bienestar familiar están dando citas para febrero, marzo, abril, y eso quiere decir que las agendas están a reventar. Están muy congestionadas, ¿cierto?, en esos temas. Bueno, entonces la cuota alimentaria, empecemos porque hemos hablado muy lindo sobre y muy cierto sobre los padres, sobre los abuelos, sobre los nietos, sobre los hijos, pero hablemos sobre una cuota alimentaria, una regulación de visitas. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso para que una madre logre que un padre no se le tenga que pedir limosna ni favores, sino que se ejerza ese derecho? Bueno, Byron, primero vamos a definir qué es la cuota alimentaria. ¿Qué es la cuota alimentaria? La cuota alimentaria está regulada en la Ley 640. Es una cuota de estricto cumplimiento. ¿Por qué? Porque los derechos de alimentos son fundamentales y son de carácter vital para los menores de edad. ¿Qué contiene la cuota alimentaria? No son solo alimentos. Contiene salud, educación, recreación, alimentos, visitas, ropa, entre otras cosas. Eso es lo principal. Disculpa, cuota alimentaria no es solamente alimentación. Encierra todos los derechos del menor. Todos los derechos fundamentales del menor. Y dentro de ellos también está el derecho a las visitas, a estar con papá y mamá de manera separada, pero tiene derecho a estar con ambos padres. Entonces, por eso se regulan los tiempos, las visitas en que el menor va a compartir con ellos. Bueno, esa regulación o esa cuota alimentaria, que es tan importante hacerle ver a los televidentes, parte desde una persona de acuerdo con el salario que devenga. Si ambos trabajan pero la custodia la tiene ella. Este caso se ve mucho. Ella tiene la custodia. La patria potestad es de los dos. ¿Qué es patria potestad? La patria potestad, como su nombre lo indica, es que somos padres. El hijo es de los dos, lo hicieron los dos, y el derecho sobre el hijo y las decisiones fundamentales del hijo la deben asumir entre los dos, papá y mamá. Sí. Lo que ella tiene o él tiene, porque hay casos en que el encargado de los cuidados personales es el papá, ¿cierto? Dependiendo con quién viva el menor, se llama cuidados personales, que es lo que normalmente tienen las mujeres y se regula visitas en favor del padre, los fines de semana normalmente. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, en primera instancia, la madre o el padre, porque tenemos que ser equitativos. Muchas veces las fallas se vienen presentando por parte de las mujeres.
hemos encontrado, y lo digo con conocimiento de causa, unos excelentes padres también. ¿Cuál es el primer paso? Acudir a la comisaría de familia del sector donde vive el menor. Bueno, Byron, yo pienso que no sería necesario acudir a la comisaría de familia si nos concientizáramos al momento de terminar una relación de cómo vamos a manejar la crianza de los hijos, cómo van a ser los alimentos, cómo van a ser las visitas. Son cosas que para eso no necesitan un intermediario. Lo que pasa es que cuando las personas terminan su relación, entonces se les olvida a muchos papás que hay que dar una obligación alimentaria con los hijos. Ahí es cuando toca acudir a comisaría de familia para solicitar una conciliación en cuanto a regulación de alimentos y visitas. Bueno, yo en el transcurso del programa también le voy a pedir que nos cuente ciertos casos de la vida real por su experiencia, porque ahora extracámaras estamos hablando de situaciones incluso cuando se sale del país, cuando a veces también le hago una pregunta, porque me lo dicen desde Belén, hay una dama que el papá del niño está muy bien colocado hoy por hoy. Resulta que una dama puede solicitar una reliquidación o un alza de la cuota alimentaria. Una revisión de cuota alimentaria. Sí, y se hace. ¿En qué consiste en cuanto al salario? La cuota alimentaria se puede dar en especie o en dinero. ¿Cuándo se da en especie? Cuando el papá no tiene empleo, por ejemplo. Entonces él tiene que rebuscarse los alimentos para cumplir con esa obligación, porque así no tenga empleo, el menor de edad no deja de comer, ¿cierto? Es una cosa vital, es un tema vital. En dinero se da cuando los padres realmente laboran. ¿Cuál es la proporción? Del salario que gana el padre se saca lo que corresponde a las deducciones de ley. La caja de compensación, los riesgos, la salud, la pensión. Todas esas deducciones legales se sacan y el neto que queda, la mitad es para el padre y la otra mitad se distribuye en igualdad de partes para los hijos. Voy a hacer una aclaración. Cuando ese papá tiene a su cargo sus papás, entonces esa obligación alimentaria se reparte entre los hijos y los papás. Porque hay muchos hombres solteros que tienen a su cargo su mamá, que la tienen afiliada a la EPS, ¿cierto? Entonces se asume que es un hijo más, para que sea proporcional la cuota para todos. Aparte de lo que se da en dinero, se le debe aportar como mínimo 3 mudas de ropa al año al menor. ¿En qué fechas? En junio, en diciembre y en cumpleaños. Normalmente la muda de ropa es completa. Pantalón, camisa, medias, zapatos, ropa interior. Muchas mamás son dadas a que no, que me dé la plata que yo se la compro. Pero es que no podemos exigir marcas, sino que sean completas y de pues, una calidad apropiada, acorde al menor, ¿cierto? Bueno, y lo otro es que ese papá también debe cumplir con la mitad de los gastos que no cubre la EPS. Hay muchos tratamientos de los menores de edad que no cubre la EPS. ¿Por qué la mitad? Porque es que a la mamá le toca la otra mitad. Así viva con él, así ella pague el arriendo, ella pague los servicios, ella también tiene que dar su aporte, independiente de que ella tenga los cuidados. Lo otro que debemos tener en cuenta es que los papás que ganan subsidio familiar se lo deben entregar a los hijos. Muchos papás me dicen, doctora, pero es que yo me lo gano, yo soy el que lo sudo, yo lo trabajo. Sí, pero es por sus hijos que a usted se lo dan. Si no tuviera los hijos, no le entregaban el subsidio familiar. ¿Quién lo debe manejar? La mamá o la persona que lo tiene bajo su cuidado, porque a veces las abuelas son las que tienen los cuidados personales de los niños. Entonces, papá y mamá le tienen que aportar esa cuota alimentaria a la abuela. Bueno, pero entonces el subsidio familiar, siempre lo he dicho también, a nosotros los trabajadores nos lo entregan, pero es precisamente son precisamente de los niños. Claro, es para invertirlo en ellos. Pero entonces un papá puede llegar el subsidio e invertirlo él mismo para con él, porque usted sabe que estamos en un país donde no se perdona fácil y sí. La idea es que mucho hombre dice, yo no le voy a entregar plata a ella. Y de todas maneras, para eso se hace el acuerdo en comisaría de familia. Puede ser que entre los dos lleguen al acuerdo, es que el subsidio yo me lo voy a gastar con él el fin de semana que yo lo saco, porque lo voy a llevar a pasear, porque me voy con él para una finca, pero debe estar escrito, porque lo que no queda escrito en el documento se presta para cantidad de inconvenientes. Pasa mucho
Y es lo siguiente, cuando uno va a regular visitas tiene que tener en cuenta todo, la edad del niño. No me puede venir a exigir un papá que a un bebé de 2, 3, 4 meses, ya es que yo me lo voy a llevar el fin de semana para la casa. No, porque es un lactante, así la mamá no lo esté alimentando. Que yo no lo puedo sacar del seno familiar, de la mamá, sino más, no, vaya, lo visita ya, de tal hora a tal hora. Pero ya cuando el niño tiene 5 años, que ya es claro, que ya me puede contar qué pasó, cómo le fue, qué hizo, cómo lo trataron, ya ese papá sí se lo puede llevar un fin de semana completo. Porque ya el niño va a venir a contarme y es ahí donde nos damos cuenta a veces de los maltratos que ocurren, ¿cierto? En esos tiempos de visita. Entonces es proporcional a la edad el tiempo que se regula esa visita. Y lo otro es las fechas especiales. Estos papás tienen que ponerse de acuerdo, un 24 de diciembre, ahora que vamos para diciembre, el 7, el 8, el 31, el 1, el 6 de Reyes, el cumpleaños, el Día de Padre, el Día de la Madre, porque se presta para cantidad de inconvenientes. Por mi experiencia, me ha tocado mucho en comisarías que después de que hacemos una regulación de alimentos y visitas, dejamos eso al aire. O ponemos, los padres se pondrán de acuerdo en fechas especiales. Nunca pasa, Byron. Nunca se logran poner de acuerdo. Entonces ya llegan, doctora, que yo me lo llevé el 24 y ella llegó por él a la 1 de la mañana y lo sacó en ese sereno y vea esos borrachos. Y se presta para inconvenientes. Entonces hay que fijar fechas y horas. En dónde lo recoge, quién se lo entrega, a qué hora lo recoge, a qué hora lo devuelve. O sea, que el documento quede muy, muy específico de cómo se va a manejar ese tiempo las visitas. Bueno, en ese caso, entonces se va resolviendo lo que es la parte alimentaria, la cuota, las visitas. Y la pregunta también es, entonces sí se puede hacer el aumento de cuota. El aumento de cuota se solicita cuando yo tengo certeza de que el padre cambió de empleo y gana más, o cuando lo ascendieron. ¿Por qué? Porque el aumento de cuota es para mejorar la calidad de vida del menor. Se solicita una revisión de cuota, la puede solicitar 6 meses después del primer acuerdo. ¿Ante quién? Ante el comisario de familia. Si allá no se logran poner de acuerdo, porque él va a decir, no, yo no le voy a dar más. Normalmente pasa eso. Entonces les entregan un acta donde consta que no hubo acuerdo, que se siguen rigiendo por el acuerdo anterior y que ella puede acudir ante la justicia ordinaria, ante el juez de familia, para que sea el juez el que aumente la cuota. Bueno, le quiero hacer una pregunta. Hay una gran amiga, ella tiene 2 procesos, ya ganó uno en un juzgado de familia. El otro es que llamaron a declarar, o sea, para darle la posibilidad al padre de esa niña que hiciera sus descargos. Ella sustentó sobre todo los subsidios que quedaron por escrito. Él nunca los ha entregado. Se comprometió por escrito a ponerse al día. Hay una cuota alimentaria que él en estos momentos hace 1 año y 4 meses no ha vuelto a dar. Está colocado con el Estado. Ahí, Byron, estamos hablando de un incumplimiento a la cuota alimentaria. ¿Qué se hace ahí? Un proceso ejecutivo de alimentos ante juez de familia. Inmediatamente yo presento la demanda, la pongo, como ya lo hemos explicado, en etapas procesales, redacto la demanda con los hechos en el orden cronológico, detalladamente qué pasó, hace cuánto no paga, cuánto debe, tengo que adjuntar la liquidación con intereses de mora y le pido al juez como medida cautelar el embargo del salario por el monto que él debe. Bueno, en estos momentos él está embargado. Sí. Le dictaron la medida cautelar. Resulta de que pero él aún, o sea, ni ella recibe el dinero, está en el Banco Agrario. Sí, en títulos en el Banco Agrario. Fijaron una fecha para audiencia. El juez la aplazó. Que para darle tiempo, algo que él presentó con un abogado, para darle tiempo de que se defendiera y bueno, un argumento. Era de nuevo ahora para el 17 de octubre que acaba de pasar. Y le cuento esto porque como es tan de la vida real, entonces el juez dice que tiene que volver a aplazar la audiencia y ya la dejó para el año entrante. Pregunta,
De todas formas, estas cuotas que le están sacando siguen yendo allá al Banco Agrario. Quedan allá. No tiene nada perdido. No, se consignan al Banco Agrario hasta que el juez falle y ordene que se le entreguen. Eso es. Eso no y se lo más pierde. seguro, por lo que he aprendido con usted, doctora Luzdioni, es que al fin y al cabo, porque es que le admitieron la demanda a la muchacha. O sea que él va a definir, así sea el año entrante, Dios mediante, pero todo eso se lo entregan a... Y fuera de eso, que él debe en este momento otra vez una mora. Porque si no está pagando cumplidamente la cuota, aparte la deuda que ya acumuló, entonces desafortunadamente nos toca seguir haciendo procesos ejecutivos para mantenerlo al día, mantenerlo embargado. Listo. ¿Ahí caben intereses o no? Claro, intereses de mora. Intereses de mora. Mejor dicho, vamos a los primeros mensajes institucionales en Teleboyacá y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Gómez y Gutiérrez creamos nuevas perspectivas a través del conocimiento, la experiencia y el análisis. Somos un equipo de consultores dispuestos a brindarle a usted y a su empresa asesoría en temas contables, financieros, administrativos y jurídicos. Gómez y Gutiérrez, conocimiento, análisis, insights. Contáctenos para que juntos creemos nuevas perspectivas. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, les informo que estamos hablando siempre sobre la familia. De una u otra forma, y es muy claro que lo que se forma dentro de una casa, dentro de un hogar, es el reflejo en la sociedad. ¿Cierto que sí? Sí, es desde allá donde realmente hacemos las personas que queremos entregar a la sociedad. desde el Conozco núcleo. hombres hechos y derechos, hombres de la edad mía, mujeres de la edad mía, y quien creyera, no es la edad. Hay personas con la edad que tienen y bien irresponsables. Ahí está la mamá, lo que llamamos nosotros la alcahueta, que ella es la que se queda con los nietos. En estos días le dije a dos señores que visité en este sector, les dije, no le alcahueten más a su hija y que ella sea la que se encargue de ese par de niños, porque es que los niños son de ella. A ustedes los doblan muy fácil, coloquialmente lo digo, por ser los abuelos. Entonces nosotros estamos hablando de la autoridad competente, de qué es lo que se debe de hacer cuando ustedes tienen un niño, una niña, cuestión más dura de una separación, que en la mitad quedan los niños. Y desafortunadamente a veces quedan como si fueran un trofeo. ¿Quién se lo va a ganar, el papá o la mamá?
Ujú. Es así. Porque en muchas casas, y decía yo hace 15 días, cogen la tareita mientras que se separan, llévele la comida a su papá. Y él dice, no voy a comer. Y son los niños para allá En el medio de y los para dos. acá. Los convierten en unos mensajeros, en razoneros, y los niños van grabando. Ellos se van dando cuenta. Y son los peores jueces, Byron. Sí. Realmente cuando están grandes se acuerdan de todo y le hacen a uno como la recopilación y rebobinan el cassette. Acuérdese tal cosa, acuérdese tal otro. Entonces ahí es cuando ellos se forman una imagen de su papá o de su mamá, según cómo les haya ido en su crianza. Bueno, hay una situación que me ha llamado la atención y de esa manera tan clara que hablamos. Es algo que tienes para contarnos qué fue lo que pasó con una de las personas que sale del país, y cuéntales más bien a los televidentes de Toroyacá en cuanto al niño o a la niña. Bueno, se trata de una niña, es un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia. El caso fue tan relevante que llegó hasta la Corte. ¿Qué pasó? En cierta ocasión se conciliaron alimentos y visitas en favor de una niña. Resulta que el papá se fue a vivir al exterior. Entonces, el juez permitió que la niña viajara con su mamá cada determinado tiempo a visitar a su papá, y el papá asumía todos los gastos del traslado de la niña para el otro país. ¿Qué pasó? En cierto momento a la señora se le presenta una dificultad y le dice a él, yo no puedo viajar, y aún así él manda tiquetes y la señora incumple con el acuerdo. Entonces el señor pone la demanda, va al juzgado de familia, del juzgado de familia pasa a segunda instancia, de segunda instancia al tribunal, y todo el mundo pues en su defensa, la señora defendiendo sus argumentos, qué problema tuvo, hablaba de que el señor tenía un problema de género. Ellos tuvieron que llegar a regulación de alimentos y visitas a raíz de un problema de violencia intrafamiliar. Ella era agredida por su compañero. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia y ella logra demostrar en la Corte Suprema de Justicia que la intención del papá no era tanto ver la niña, sino quedarse con ella ya, y lo logra comprobar a través de los mensajes de texto de la niña, el WhatsApp, los audios. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? En primera instancia, prohíbe la salida de la niña del país. Y en segundo momento le exige al padre que venga y cumpla él con esa obligación de cuota alimentaria en cuanto a la visita, al tiempo con la niña. Entonces le llama a uno la atención eso, porque se logró comprobar que el problema del señor venía desde el momento del proceso de violencia intrafamiliar, y él quedó como con ese problema del género, ¿cierto? De cierta rabia con la mamá de la niña, de la incomprensión, de la intolerancia, a pesar de que él demostró que hizo todo el tratamiento terapéutico que le exigieron para poder ver la niña. La Corte dijo no se le deja sacar del país y que él venga y la vea acá. Muy bien. Tengo otro caso para comentarle, y es que incluso se va a empezar a tratar sobre ese reconocimiento que le hace un papá a sus dos hijos, aparte de tener unos hijos en otra relación, y él les deja un seguro de vida. La pregunta es, él puede tener 5 hijos, por decir algo, a los otros 3 les dio casa, a estos 2 les dejó un seguro de vida con el objetivo de que dieran al menos la cuota inicial de una casa, pero están a nombre de esos 2 muchachos. ¿Qué puede pasar si los otros 3 demandan porque estos 2 seguros son de estos 2 muchachos? ¿Tiene que ser para los 5 o como los dejó estipulado él? No, Byron, para eso son las pólizas de seguros. Usted define quiénes van a ser sus principales beneficiarios. ¿Qué pasa ahí? Que hay unos derechos irrenunciables a título universal de herederos. Entonces, de pronto los otros hermanos tienen concebido que pueden heredar también sobre ese seguro. No, mientras haya otros bienes que los protejan a ellos y ellos tengan otros tipos de herencias, este seguro es para estos 2 nada más. Por eso es muy importante, siempre lo hemos dicho, individualizar cada caso. Hay que mirar qué tipo de póliza se firmó, el monto, las cláusulas, porque esas pólizas son unos contratos y como todo tipo de contrato tienen unas cláusulas, para entonces entrar a hacer la reclamación ante la aseguradora. Si todo es conforme
a la ley y conforme a como debe de ser, y los otros hijos no quedan desprotegidos, lo más probable es que esa póliza se les entregue a los principales beneficiarios, los Bueno. que él determinó en el momento de adquirir la póliza. Listo. Pregunta concreta para una respuesta concreta. No estamos en un juicio ni nada de eso, sino que estamos en televisión. Todo padre que no esté respondiendo por un hijo o una hija hace 4, 5, 6, 7 años, esa madre está en el derecho y en el deber de acudir ante las autoridades e iniciar un proceso. Claro que sí, Byron, porque la obligación alimentaria es de tipo vital. Entonces, inclusive ella puede reclamar todo el tiempo que él le dejó de aportar. Y lo puede reclamar con intereses de mora. Ave María. Mejor dicho, pero también, ¿en qué momentos la ley colombiana, que también la admiro mucho, porque de todas formas, independientemente de una cuestión somos los funcionarios públicos y otra cuestión lo que está escrito? Los hombres tampoco se pueden sentir abatidos con sus derechos, porque también hay casos contrarios, que son las mujeres las que abusan de esa custodia que les entregó alguna autoridad. Claro, por ejemplo, cuando ellos llegan por el menor de edad y no se lo dejo llevar. No, es que yo me lo voy a llevar para la finca, venga por él dentro de 8 días. Pasa mucho. Esto es un incumplimiento y ellos también pueden demandar ese incumplimiento, acudir ante el juez de familia para que el juez obligue a esa mamá a respetar el tiempo que acordaron de visitas. Bueno, tenemos otro caso aquí en la ciudad de Medellín y es el siguiente. Yo estuve incluso el pasado fin de semana entrevistándome con esa familia. La custodia provisional se la acaban de entregar al papá. Y yo vi el oficio para que vean que las autoridades hasta donde también son precisas, concisas. Y dice ahí que el hombre que en estos momentos está de compañero conyugal de la mamá de la niña, o sea, la actual, le queda terminantemente prohibido incluso salir a pasear, que salga con la mujer, con la señora, Acercarse a la niña. pero no se le puede acercar a la niña para nada. Es una orden de alejamiento. De alejamiento. Sí, y es una orden de alejamiento que se da de manera provisional por cosas muy graves, como el presunto abuso sexual de la menor, ¿cierto? Entonces le dan una orden de alejamiento. Acá en este caso específicamente, y hago un llamado de atención a todas las comunidades, cuando les entreguen ese oficio que uno llama una medida de protección, por favor, léanlo bien. Lo que no entiendan, que un abogado o un asesor jurídico se lo revise. Había un letrerito así pequeñito que decía que la persona tenía 5 días hábiles para aportar las pruebas pertinentes a ese proceso. Se pasaron los 5 días hábiles. Ya en este momento no podemos aportar pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? La historia clínica de la niña, el certificado de la médica que la atendió. Resulta que pues me cuenta la persona que la médica escuchó que la niña le decía, es que mi padrastro me tocaba, yo me sentía mal, pues le explicó como al detalle su situación y la médica lo puso ahí. Entonces mira que es una prueba fundamental que había que aportar en su debido momento. Ya en este momento no se puede. Los testigos, esos 5 días es para que yo como abogada vaya y le diga al comisario, voy a traer a tales y tales testigos, se notifican en esta dirección y teléfono, pero ya el tiempo se perdió. O sea, ya a mí no me van a recibir esos argumentos, esas pruebas en la comisaría. Otro llamado de atención que voy a hacer, y lo voy a hacer así públicamente porque me parece muy delicado. Cuando les dan esa medida de protección especial y sobre todo para los niños, cúmplanla al pie de la letra. Si la medida de protección dice que la mamá va a visitar la niña en la casa del papá, papá, por favor, no deje salir la niña. Pero entonces llega el papá y me dice, doctora, pero es que ella me convenció y yo se la dejé llevar y ella la tuvo el fin de semana en la casa de ella. Entonces él está incumpliendo también a esa norma. Entonces, ¿en qué riesgo cae él? En que entonces el comisario el día de la audiencia diga, ni con mamá ni con papá, porque todos dos la están poniendo en riesgo. Resulta que cuando el señor fue al otro día a recoger la niña, encontró que la niña estaba
con su abuela, con su mamá y con su padrastro sentada en la sala. Y ya la niña había cambiado la versión de los hechos. ¿Qué me da mi pie para pensar? Que la manipularon psicológicamente Claro. en cuanto al argumento. Inclusive la niña manifestó que no quería que el padrastro se fuera a la cárcel porque la mamá va a quedar sola. Entonces ya la niña está en un tema pues como de si digo o no digo y qué va a pasar. Entonces este papá se está arriesgando a que intervenga el comisario y diga que usted tampoco es apto para protegerla porque usted no cumplió al pie de la letra la resolución. Sí, es muy delicado y como dice usted, tiene que estar uno, por eso es que uno se debe asesorar con ustedes y cuando se contrata una abogada, un abogado, precisamente para estar uno enterado a qué plazo tiene, qué tiempo tiene. Los términos Los son muy importantes. términos que son muy importantes, porque después le van a decir a uno, ya no lo puedes hacer. Exacto, Byron. Y sobre todo porque cuando estamos en esas instituciones, la presión es mucha. Entonces el secretario acosa porque deme los datos ligeros, el comisario, vea, ya terminaron, sigue el otro caso. O sea, uno entiende la presión, por lo que hemos hablado, se acumula mucha gente, ¿cierto? Entonces la gente simplemente firma, echa el papel al bolso y ya. Se graban la fecha que le leen allá, para tal fecha hay audiencia para que se presente y listo. Entonces mecanizan eso, pero no leen el documento a conciencia, entonces no saben la magnitud del asunto. Así es. Les informo que también desde la radio, desde los 1230M, usted también me puede llamar al 300-597-7676. 300-597-7676. Yo soy el presentador y director del programa Convivencia Ciudadana. Tenemos mucho que contarles, estamos contentos, felices. La doctora Luz Dioni también le hizo acompañamiento, esa es la palabra, en una comisaría de familia a un hombre aquí en la ciudad de Medellín que no le dejaban ver la niña. Atención con esto, no es solamente hacia los hombres, es también el llamado hacia las mujeres, doctora, ¿no? Sí, a que tomen conciencia de que el niño es el que está en la mitad o la niña, entonces ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de los desacuerdos entre padres. Hay que respetar el derecho de los niños. Este chico se fue muy contento, pues quedé muy satisfecha porque inclusive la asesoría se la pude dar como 1 hora y media antes de que tuviéramos la audiencia, porque a veces a los abogados no nos permiten entrar. Entonces la idea es que entren totalmente preparados para esa audiencia. Lo preparamos bien y salió feliz con su niño en brazos porque se lo llevaba desde el viernes. Claro. Salió con él feliz porque iba todo el fin de semana con el niño. La abuela inclusive quedó muy agradecida. Sí, ella incluso nos llamó al programa Convivencia Ciudadana, la radio, dio a conocer y hasta el nieto por ahí se sentía dando un grito, haciendo sentir que él estaba en esos momentos con su papá. ¿Qué es lo que yo quiero generar? Es conciencia en el pueblo, en la gente colombiana, en todas las personas. Recuerden algo que yo digo siempre en todos los programas. A las mujeres no se les pega, pero a los hombres tampoco. A ningún ser humano. Tienen los mismos derechos. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil, doctora, yo le digo algo. Cuando la madre trabaja y el padre trabaja y entonces el niño lo ve la abuela, o sea, la abuela materna. De todas formas, el deber, no digamos la obligación, es de ambos, padre y madre. Y así tenga ya la custodia, a ella también le toca invertir en el niño y que el papá se esté dando cuenta de ello, ¿cierto? Y por eso precisamente la visita se regula un fin de semana completo cada 15 días para respetar que hay veces la madre trabaja, entonces que su día de descanso lo comparta con el hijo y lo mismo con el papá, entonces quedan equilibradas las cargas. Bueno, viene otra cuestión después de los mensajes institucionales para que hablemos hasta dónde es legal o no, o si es más una cuestión del corazón y del resentimiento, y ellas dicen, yo no permito que él me lleve la niña o el niño con esa otra, porque así dicen. O viceversa, el hombre en América Latina dice, no me le vas a poner padrastro. Mejor dicho, ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Gómez y Gutiérrez creamos nuevas perspectivas a través del conocimiento, la experiencia y el análisis. Somos un equipo de consultores dispuestos a brindarle a usted y a su empresa asesoría en temas contables, financieros, administrativos y jurídicos. Gómez y Gutiérrez, conocimiento, análisis, insights. Contáctenos para que juntos creemos nuevas perspectivas. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, aquí hablamos de una manera coloquial, pero muy bien organizada, considero yo, no una manera ordinaria, sino sencilla, que es mucha la diferencia. Quiero comentarle que el común de la gente de a pie, entre esos yo, porque somos del común, yo y mucha gente, escucha uno por ahí, doctora Luz Dioni, es que cuando se están enamorando, mucho heladito, gordito, gordita, le dan la mano al bajarse la buceta, ya después ya qué problema, pero lo más grave, entre comillas, es que no se sabe manejar que quedan unos hijos de por medio. Viene un resentimiento y el decir es que no te vaya a ver con esa mujer, no me vas a poner la niña por allá que te esté viendo con otra mujer, o viceversa. El hombre en América Latina es muy dado a decir que no te vaya a ver que me le pones padrastro al niño o a la niña, y se pone uno a ver, no, pues por tan buen papá. Eso lo dicen muchos de los que se las dan de buen papá. ¿Hasta dónde se prohíbe o simplemente no se puede salir con la actual pareja y los hijos de uno? ¿Eso está estipulado en la ley? No, Byron, no, realmente eso es un mito o una manera de manipular a las personas, de someterlas a qué es lo que yo diga, donde yo diga, como yo diga. No, realmente, y está comprobado psicológicamente que son más felices los niños de padres separados que de padres juntos a toda hora en conflictos familiares, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el niño tiene derecho a compartir con el hogar que su papá tenga. Si el papá vive con la novia, si vive con los hermanos, si vive con la mamá, si vive con el que viva, el niño tiene derecho a conocer ese mundo del papá. Entonces yo no le puedo decir a la mamá, no, es que no puede sacar el niño con la novia. No, imposible. Porque hay que adaptarlos a esa situación, a que ellos entiendan que a pesar de que él hizo una nueva relación, no deja de ser su papá. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Lo mismo pasa con las mamás. Ah, que es que ella se va a ir el fin de semana con el otro para la finca y yo no le dejo llevar el niño. No, como que no. Él tiene que ir mecanizando, mentalizando eso en su cabeza de que es que mis papás, cada uno hizo su vida, pero siguen siendo mis papás. Puedo contar con los dos. Porque cuando hacemos esto, estamos poniendo al niño en un parangón. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy con mi papá? ¿Puedo o no puedo decirlo? O sea, se crían niños con doble personalidad. O niños que simplemente tienen que adaptar su personalidad al momento que estén viviendo. He visto un caso, una niñita de 5 años, que con los abuelos paternos es la cultura. Bien sentada, bien peinada, un postrecito, parece una muñeca. Pero con la familia, la mamá, usted la ve a las 2 de la mañana en la calle, bailando el reggaetón. O sea, ellos se adaptan de acuerdo al mundo que estén viviendo.
y hay que ser claros con ellos desde que se hace la separación. Yo voy a hacer mi vida, tengo derecho, usted va a crecer, usted va a hacer su vida y yo ahí no me voy a interponer. O sea, que ellos se vayan adaptando a la realidad que tienen que vivir. Yo diría que sí, es verdad, es más bien un tema cultural donde no hemos podido aprender a aceptar y que una relación se acabó. Y viene lo más peligroso, lo más dañino, la manipulación, porque eso es una manipulación. E inclusive, Byron, se puso tan difícil de manejar que la legislación se tuvo que pronunciar al respecto. Ya los papás incurren en un delito si ponen el niño en contra de alguno de los papás. Sí. Es un sometimiento, es una manipulación, es algo que penalmente es castigable. E inclusive yo creo que te ha pasado con multas, Sí. con terapias psicológicas, con cursos de crianza de hijos por consejeros, dados por consejeros especializados. Porque es que el niño no es el trofeo, ni el mensajero, ni el que tiene que estar aquí y allá en medio del sándwich, no. El niño es el niño o la niña que tuvieron y que hay que ser claro con él desde el principio, porque entonces, ¿qué norte van a tener? Estos niños que se crían así con doble personalidad van a ser hombres o mujeres inseguras, no van a dar rendimiento laboralmente, no van a cumplir, porque normalmente a ellos cuando niños no les cumplen. Entonces no van a cumplir horarios, no van a poder someterse a órdenes. Va a ser muy difícil que se adapten al ritmo de la sociedad y a las exigencias de la sociedad. No, y yo lo digo por experiencia propia en mi familia y este servidor público, que conmigo hay muy buenos padrastros en Colombia, también los conozco, lo podemos decir. Por eso le digo, es más bien un resentimiento. Yo, por ejemplo, escucho mucho que cuidado, que es que me le están lavando el cerebro, y uno encuentra unos cambios que, como dice usted, los niños, que son los que protege la ley el 100%, de un momento a otro van cambiando con mamá o con papá, pero también hay mucha niña y mucho niño que están exigiendo que quieren ver a su papá. También hay papás muy buenos. Y tienen todo el derecho, claro. Claro. Entonces, es simplemente y muy claro, y yo digo, yo me responsabilizo de lo que voy a decir y lo vengo diciendo en los medios. Para mí, yo que soy egresado de Derechos Humanos y del IPC, un abrazo fraternal a todos estos amigos y amigas que vienen luchando por los derechos en Colombia. Colombia viene cambiando. Colombia viene cambiando diciendo, mire lo que acaba de sentenciar y lo dice la Corte y recuerda sobre la falta grave si no responden por esos padres los hijos. Claro, inclusivemente es penalizado también. Y mucha gente dice, pues que me metan a la cárcel, que no pago cuota alimentaria, ¿no? Porque es que entonces ya le queda la obligación a sus papás. Claro. Los que tienen que asumir que es que tienen un nieto que depende económicamente de ese papá. Pero yo también hago una anotación aquí porque lo he vivido cuando fui detective y ahora sigo trabajando con la autoridad. Esas personas que dicen que me metan a la cárcel de boca, cuando llegan por ellos lloran. Claro. Y no vas a creer que cárcel es cárcel. Dios nos libre y ojalá de todo mal y peligro, y ojalá salgan y recuperen la libertad muchas personas que están en estos momentos en estos centros penitenciarios. Entonces, definitivamente, causales. Esa violencia hacia los niños, hacia las niñas, y mucho cuidado con que la niña va contando quién se le acerca, o el tío, o la tía. Fíjese con quién deja a sus niños. Hay que tener una protección integral con ellos, escucharlos, estar pendientes de su comportamiento, porque los niños cuando pasa algo así se comportan de una manera diferente. Son niños más callados, son niños que no quieren compartir, se vuelven un poco más retraídos. Y las mamás o los papás que estemos a cargo de ellos tenemos que conocerlos de tal manera de poder detectar a tiempo qué está pasando. Escucharlos no es esperar que ellos nos cuenten, no, es mirarlos, analizar su comportamiento, mirar con qué compañías están, dónde están, controlarles los tiempos. Yo creo que es dar libertad, pero con ciertos límites para estar pendientes de en qué ambiente se están desenvolviendo. Hace poco hablaba yo con unas funcionarias de bienestar familiar y me llamó la atención porque no es como la gente le quiere hacer creer a la gente. Esas personas, esos funcionarios y esas funcionarias, muchos de ellos son excelentemente preparados para hablar desde lo psicológico, desde lo social, y gente en su rama. Y ellos me dijeron, nosotros no quitamos niños,
Nosotros protegemos los niños. Es distinto. Lo que pasa es que el común denominador de la gente, y uno entiende, porque a mí también me tocó, e inclusive pues, yo recuerdo que me tocó salir de la comisaría tapada, con una chaqueta, un casco, porque claro, esa fue la abogada que me quitó la niña, ¿cierto? Uno no es que los quita, no, uno los separa del seno familiar por el estado de riesgo en que están. Resulta, Byron, que cuando hay, por ejemplo, una menor de edad víctima de violencia intrafamiliar, papá y mamá le pegan y siempre están encima de ella, peguen y peguen, entonces uno empieza a agotar el núcleo familiar cuando habla ese proceso de restablecimiento de derechos. Abuela, ¿usted se puede hacer cargo de ella? No, doctora. Abuelo, usted, paternos, maternos, por ambas líneas, nadie se puede hacer cargo de ella por el mismo temor a las represalias que tomen los padres, ¿cierto? Entonces, cuando en el núcleo familiar se agota la entrevista de que nadie se pueda quedar a cargo de esa menor, pues con el dolor en el alma, Byron, hay que protegerla, los derechos de los niños están por encima de los demás y hay que llevarla a una institución de bienestar. Mientras se agota la audiencia, mientras se comprueba que estos padres hicieron sus terapias, tienen unos compromisos, demuestran buen comportamiento, porque a ellos antes de devolverles el menor les hacen unas visitas supervisadas, que normalmente se dan en la misma comisaría o en bienestar. Allá comparten donde ellos están bajo la vigilancia de los mismos funcionarios de la comisaría o bienestar. Después de determinados comportamientos ya se determina si realmente esa menor puede volver o no al seno familiar. Bueno, hay una situación y uno sabe que hay niños que están mejor con ciertas personas que con la misma mamá y el papá. Y uno sabe, los vecinos dicen, ese es el papá prácticamente de ellos, esa es la mamá. Por ahí tenemos unos casos que hoy me estuvieron enseñando en Bienestar Familiar, donde hay damas y hay caballeros que tienen en adopción de palabra. ¿Son hogares sustitutos? No, pero de palabra, simplemente se quedaron con los niños. Los criaron. Los formaron, sí. Entonces, ¿qué pasa? De un momento a otro puede llegar Bienestar Familiar y citar. De un momento a otro pueden llegar por más que lleven 10, 11, 12 años con ellos. Lo que pasa, Byron, es que si solamente los criaron y no hay un documento legalizado, ellos siguen siendo de otro seno familiar. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor en estos casos? Doctora, vea, me dejaron este niño de 2 años, la mamá se desapareció, yo no sé de ella, ¿qué puedo hacer? Entonces, mirar la posibilidad de legalizar la adopción. La gente no va por miedo. Claro. Cierto, pero claro. hay que hacerlo. Y es mejor porque a veces se crean esos vínculos afectivos tan fuertes, muchas veces yo lo he visto que son más fuertes que con los hijos de sangre, y quieren protegerlos y quieren dejarles algo, por ejemplo, de herencia, y quieren que ellos sean los que reciban una pensión o algún subsidio, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no hay legalizada una adopción, pierden esos derechos. Buen punto. Resulta que tengo varios amigos que ellos dicen, es que son mis hijos. Y me obedecen, me dicen papá, una cuestión y la otra. Si ellos quisieran dejarles una herencia, ¿no entran ahí hasta que no legalicen o qué pasa ahí? Bueno, hay una figura de la herencia que puede proteger a determinadas personas, pero tengo que aclarar uno puede dejar un testamento y decir, tal casa se la voy a dejar a fulanos y fulanos, pero yo puedo hacer eso siempre y cuando a los herederos principales, o sea, los hijos, no los deje sin nada. Si yo solamente tengo esa casa, no lo puedo hacer. ¿Quiénes entran ahí? Los herederos prioritarios, los hijos, los padres, los hermanos, la cónyuge o el cónyuge. Y estos que son de crianza no tienen derecho a nada. Es para protegerlos, lo mejor es legalizar, porque cuando son hijos adoptivos totalmente legalizados, tienen los mismos derechos que los hijos legítimos, los hijos de sangre, los hijos pues de esa relación. Pero cuando no se legaliza, entonces se podrá o no se podrá, porque dependiendo la cantidad de bienes que se deje, la proporción en que heredan cada uno, a ver si sí se puede aplicar a estos de crianza. Bueno, queda claro, estamos hablando para todos nuestros televidentes de Convivencia Ciudadana, que usted nos puede llamar al 300-597-7676. Soy Byron Mejía Cardona. Me gusta mucho ayudarle a la gente, defender a la gente mediante la verdad y la objetividad. Es mejor ser claros, precisos, concisos,
y decirles a ustedes a qué tienen derecho y a qué no. Pasa muchas veces incluso que usted se aferra de tal manera a esos niños, a esas niñas, pero lo que dice la doctora Luz Dioni, tiene que haber hay una autoridad competente, porque es que hay que hacer un estudio hasta dónde es que esos niños es viable que estén en ese hogar. Acuérdense que también manipulan con Ataris, con celulares de alta gama, con tal de que el niño se va a venir este fin de semana para mi casa. Nada puede reemplazar el tiempo con papá o con mamá. Porque cuando están pequeños, uno siembra en ellos seguridad, autoestima, conocimiento, disciplina, responsabilidad y obediencia. Entonces, si yo empiezo a manipular a un niño, a decirle, ve, no te vas con tu papá y te doy este celular, ¿qué le estoy creando a él? Le estoy inculcando una mentira, le estoy diciendo que es más importante una cosa material que el tiempo con papá o con mamá. Fundamental, que nada reemplace el tiempo con ellos. Hay casos en que es imposible, que el papá se le presentó una emergencia, un caso de fuerza mayor, algo de última hora, entonces hable con su hijo o con su hija, aclárele por qué no va a estar con él y dígale de una vez cuándo le va a reponer ese tiempo en común acuerdo con la mamá. Así es. Mejor dicho, al menos como reflexión, es decirles que qué bueno que no tuvieran que acudir a ningún despacho, ¿no? Sería lo mejor que ellos entre el mismo hogar e inclusive teniendo el niño o la niña en cuenta si es mayor de 7 años, se pongan de acuerdo en esos tiempos y en esos momentos que van a compartir juntos. Así es. Es decirles que acudan, están las asesorías, las casas de justicia, están las comisarías de familia, está el mismo bienestar familiar, nuestras abogadas y abogados especializados. Yo siempre le he dicho a las personas, si usted ve que se tiene la razón y se puede comprobar, hay elementos probatorios, en el derecho es probando. Claro, hay que demostrar. Doctora, para esos muy buenos padres, buenísimos padres, enseguida cuando entremos en el otro set, aclarémosle por más buenos padres que sean y han venido respondiendo el 100% por esos niños, pero no les dan recibos. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Gómez y Gutiérrez creamos nuevas perspectivas a través del conocimiento, la experiencia y el análisis. Somos un equipo de consultores dispuestos a brindarle a usted y a su empresa asesoría en temas contables, financieros, administrativos y jurídicos. Gómez y Gutiérrez, conocimiento, análisis, insights. Contáctenos para que juntos creemos nuevas perspectivas. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No. Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Y que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire.
Decirles a todas y todos ustedes, pues que más claro no canta un gallo. Ajá. Así es. Decía mi madre, en paz descanse, lo que sea empeñar, que se venda. Esos padres fueron Esos puntuales, adagios tan ¿cierto? sabios de las abuelas. Tan sabios. Sí. Doctora, ¿cómo es que dicen por ahí para que hagamos más dinámico? Pues todo ha sido dinámico. Es más, estamos hasta felices de estar aquí con usted. Muchas gracias. Por ahí dicen las abuelas, toda la vida dijeron, los hijos de mis hijas Nietos serán, y los hijos de mis hijos. Dios sabrá. Cierto. Ha pasado cuando, por ejemplo, televidentes que están ahí pegados ahí a la pantalla, y si de pronto alguien tiene una duda de que el niño no es de él o no es de ella, pues o sea, ella no lo reconoce a él como papá y de pronto uno no sabe en sus andanzas y sus cosas, pero un hombre tiene derecho a solicitar ante las autoridades. Sí, tiene derecho, pero hay que tener muy en cuenta el término. Tiene derecho a partir de que tiene la duda, de que se da cuenta o tiene la sospecha de que el hijo no es de él, 2 años. 2 años para abrir un proceso de paternidad, de impugnar la paternidad. Y entonces cuando los tienen así, digamos, entre comillas, escondidos, que no se han dado cuenta, que yo he visto aparecer. Por eso es a partir del momento en que se da cuenta de que bueno, surge sí, la sí, duda, sí, sí, porque sí, es que ya después de que lo registró, lo bautizaron y entonces ya es más complicado el asunto. Él tiene derecho a impugnar la paternidad. Es un proceso donde se le solicita al juez que ordene, inclusive no es en cualquier laboratorio, el laboratorio autorizado para la prueba del ADN es el de la Universidad de Antioquia, que ordene una prueba de ADN para verificar esa paternidad. Claro que es un proceso muy largo de pruebas, de argumentos, de demanda, de testigos, de declaraciones, pero tiene derecho a hacerlo. Y lo mismo los hijos, cuando los hijos ya tienen 18 años y ya bautizados y registrados y de todo, la mamá les dice, no, es que usted no era hijo de este, sino de aquel. Ay, ay, ay. Entonces, yo, por ejemplo, tuve un caso de una abuela que sabía que tenía un nieto, pero que el nieto no tenía sus apellidos. Y ella quería trasladarle la herencia al papá, porque el papá murió primero que el hijo. Entonces ella quería reconocerlo para que ese hijo fuera el único heredero, ¿cierto? El niño bendecido, pues porque el papá dejó muchos bienes materiales, desafortunadamente no compartió con él en vida. ¿Qué pasa? Le pidió al nieto que demandara la paternidad. Y como el papá ya estaba muerto, la prueba la hicieron con la abuela. Y se logró que le dieran el apellido y ella todos los bienes que tenía el hijo por la herencia, trasladárselos a él como único heredero. Excelente. Mejor dicho, estar siempre bien asesorados, no es hacer hijos y traer al mundo a sufrir. Y felicito pues a estos congresistas, que muchos de ellos vienen trabajando por la cuestión de los niños, porque también hay congresistas buenos, además ellos son los que emiten, ellos son los legisladores, ¿cierto? Pero lo que usted decía al comienzo del programa, esto va por la necesidad que están haciendo debido a todo lo que se está viviendo. Y a protegerlos. A protegerlos, el 100%. Sabía que incluso si usted sabe de casos, a mí me tocó de manera personal llamar policía de menores. Estaba yo trabajando en una inspección de policía en la noche, donde trabajamos con homicidios y un poco de cuestiones policivas, y los niños a las 11 de la noche afuera de un bingo jugando bolas y con un paquete de papitas, y ellas jugando bingo allá hasta que cerraran. Inmediatamente les iniciaron un proceso. Una vulneración total de los derechos. Claro. Las personas que suelen salir a bailar, a pachanguear, como decimos nosotros, y dejan los niños en cualquier parte, o quizás peor aún, solos, con doble llave. Es abandono. Es abandono. Es abandono, y es una de las principales causas para que Bienestar Familiar o Comisaría de Familia pueda tumbar la puerta, las ventanas, lo que sea, sacarlos y llevárselos de una vez para el bienestar. Doctora, antes de terminar, usted tocó una palabra, mejor dicho, espectacular: abandono. El abandono. Hay hombres que quieren manipular a una mujer, o una mujer a un hombre, pero vamos el caso del hombre hacia la mujer. Cuando una dama es maltratada,
y eso es de pelea en pelea, y ella decide irse de la casa con sus niños, ¿eso es un abandono de hogar? No, el abandono de hogar entre las parejas, sea la unión marital de hecho, la sociedad conyugal o los diferentes tipos de matrimonios que hay, el más común es el civil, no existe. Ya está abolido por la Corte Suprema de Justicia, salió del Código Civil, ya no existe el abandono de hogar porque a nadie obligan a vivir con nadie. Excelente. Bueno, Byron, voy a aprovechar para tocar el temita de los recibos, muy importante. Sí. Cuando estos padres, buenos padres de familia, aportan la cuota alimentaria, hay muchos que optan por comprar la lista del mercado de los niños. Por favor, sáquenle copia de esos recibos. Todos los recibos deben de tener NID, porque los recibos que no tengan NID no son legales. Y hagan firmar de la persona que recibe esos alimentos para el menor. En este último caso que le devolvimos el niño al señor por el fin de semana, él me mostraba una cantidad de recibos. Doctora, mire todo lo que le compro. Y yo le dije, yo todo esto le compra, y a mí como me compró a usted que esto lo recibió el niño. Usted lo puede haber comprado para su mamá, para su papá, para un vecino, sí. No consta. Entonces, en lo posible que consignen en una cuenta a nombre de la persona que tiene el niño bajo su cuidado. La mamá o la abuela, quien lo tenga bajo sus cuidados personales. Y si le está dando en especie, porque hay padres que no tienen la facilidad de dar efectivo sino en especie, que le firme un recibo de caja menor que diga lo correspondiente a la cuota alimentaria del mes tal. Porque cuando llegamos a comprobarle a un juez que él sí está dando cuota alimentaria, el juez ve esos recibos y me dice, no, doctora, esto no es prueba. Aquí cómo compruebo yo que esto sí lo recibió el niño. Bueno, y hay una situación, vuelvo a lo mismo, es cultural, el resentimiento. La mayoría de hombres dicen, yo no le voy a dar dinero, porque se lo gasta con... Independiente, Byron. No, por eso, o sea, dicen sí, ellos, es cultural, no es pero entonces independiente, se lo gaste o no, ella es la que sabe las necesidades del niño. Quien vive con la persona sabe qué necesidades tiene. Doctora, ¿y yo cómo compruebo que mi hijo sí está siendo bien alimentado? Muy sencillo, cuando usted lo tenga en su visita, llévelo a un tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? Que le tomen la talla, que le tomen el peso, que lo vea la nutricionista, lo evalúe la psicóloga. Así es. Así se da cuenta, ¿realmente comió? ¿Realmente le compraron la pijama? ¿Realmente le invirtieron en usted? Es la única forma de comprobar, porque ella como tiene que ajustar la otra parte, entonces yo no le puedo decir, no, es que yo le llevo las 5 libras de arroz, y si ella tiene 3 en la casa, ¿para qué le va a llevar 5? Es verdad. Esa plática le sirve para comprar otra cosa que le haga falta. Y si de pronto no se deje comprobar, si le dio para un labial, y hágale también, es que usted es la que esmera por su niño. Otro punto que voy a tocar muy importante es que dentro de esa cuota alimentaria está el derecho a la educación. Y muchas mamás, la mayoría, dicen, no, es que lo tengo que tener en colegio privado. No es obligación. No. Es si quieren, es si pueden, es si tienen la capacidad. ¿Qué es la obligación? Es que le debe dar la mitad de los útiles escolares y la mitad de los uniformes completos. Pero tenerlo en colegio privado no. Si el papá no está en capacidad económica y lo demuestra de que no puede pagar transporte, loncheras y todas mensualidades, todos estos gastos del colegio privado, entonces el papá aporta la mitad de los útiles escolares, la mitad del transporte y pare de contar, no le correspondería pagar mensualidad porque no es obligatorio, ya que cuando ellos se separaron, el niño estaba en colegio privado, yo no como mamá no puedo decir, entonces lo paso para un colegio oficial, no, ahí sí papá y mamá no pueden desmejorar la calidad de vida del niño, ahí sí lo tienen que asumir entre los dos. Es verdad. Mejor dicho, hoy hemos aprendido de todo y que quede muy claro, con tinta indeleble, o sea que no se borrará, que cuando usted se separa de su otro ser, los niños serán los niños, primero, segundo y tercero los niños, y que usted cuando va y hace vida con la otra persona tiene los mismos derechos cuando le otorguen esas visitas, eso sí, con mucha responsabilidad. Y sobre todo, Byron, que quede muy claro, horas, quién lo recibe, porque pasa mucho también que los padrastros, digámoslo entre comillas porque no son padrastros, los compañeros de las nuevas parejas, entonces pasa mucho que no, es que a mi casa no venga a recogerlo, entonces autoricen a alguien responsable que se encargue de llevarlo y de traerlo, pero tiene que quedar por escrito quién, número de cédula o el parentesco con el menor,
para poderlo entregar, porque es que un menor no es cualquier mercancía. Usted me hace recordar, y con esto vamos terminando, al menos por el día de hoy, y es que aquí en el barrio Santander, aquí muy cerca, yo voy mucho por ahí, y fueron por el niño, el papá, en el carro, pero llevó la nueva pareja. Y la nueva pareja llegó no hasta la puerta, pero hasta las afueras ahí en la calle. Entonces salió la otra, entregó el niño y cogió el cabello a la otra. Entonces, ahí me tocó ese que caso. hablamos, la falta de tolerancia. La falta de tolerancia. Si el papá está ahí, ¿por qué no se lo puede entregar? No hay ningún problema. Sí, el niño tiene que hacerse a la idea de la nueva pareja de cada uno. Claro. Y es muy lindo cuando un niño, y hemos visto cantidad de casos, o una niña dicen, voy para donde mi papá, luego está donde la mamá y ni le hablan mal del uno ni mal del otro, sino que pasan a ser unos excelentes amigos. Doctora Luz Diony, muchas gracias por estar con nosotros, y mejor dicho, usted ya se está internacionalizando con Teleboyacá y a nivel de YouTube y todas estas redes. Muchas gracias, Byron, por la invitación, a todos los televidentes, estoy para servirles. Muy bien, a ustedes un abrazo muy grande, y les dice Byron Mejía Cardona, presentador y director de La Convivencia Ciudadana. Muchas gracias, y a Teleboyacá, ¿qué es más? Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotita. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.